Vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con el tema de dilatación volumétrica. Este ejercicio dice lo siguiente: un balde de zinc está lleno de mercurio a 100 grados Celsius, teniendo entonces la capacidad de 10 litros. Se enfría hasta 0 grados Celsius. Calcular la masa de mercurio a 0 grados Celsius que hay que añadir para que el balde quede completamente lleno. Considerar que la densidad del mercurio a 50 grados Celsius es igual a 13.477 gramos sobre centímetro cúbico. Tomar en cuenta que el coeficiente de dilatación lineal del balde de zinc es igual a 29 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1 y que el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio es igual a 182 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a graficar este balde, el cual está compuesto por el metal de zinc, de acuerdo a lo que nos están diciendo en este ejercicio, y vamos a asumir que está lleno hasta el tope de mercurio, que es lo que nos están diciendo. También nos dicen que se encuentra a una temperatura igual a 100 grados Celsius. El volumen inicial de este balde de mercurio es igual a 10 litros. Esto nos están dando de dato del problema, ya que nos dice que el balde de zinc está lleno de mercurio, teniendo entonces la capacidad de 10 litros. Por lo que el mercurio que se encuentra dentro de este balde también va a tener un volumen inicial a 10 litros. Lo que vamos a hacer es que a esta misma temperatura igual a 100 grados Celsius, a este balde que se encuentra con mercurio lo vamos a separar. Es decir, vamos a tener acá el balde vacío, en este caso lo teníamos el balde más el mercurio, ahora tenemos al balde vacío y tenemos por otro lado al mercurio, es decir, al mercurio que se encontraba dentro de este balde. ¿Sí? Como pueden ver acá, lo estamos separando. En este caso lo teníamos todo junto, ahora lo estamos separando. Acá tenemos balde vacío y acá tenemos el mercurio que se encontraba dentro de este balde. De acuerdo al análisis previo que ya habíamos hecho, habíamos visto que el volumen inicial de este balde compuesto del material de zinc es igual a 10 litros y que el volumen inicial de este mercurio también es igual a 10 litros. Y deseamos saber a la temperatura final de 0 grados Celsius qué volumen habría que añadir a este balde, asumiendo de que ambos, tanto este balde se va a reducir su volumen y este mercurio también va a reducir su volumen, pero estamos asumiendo de que la reducción del volumen de mercurio va a ser mayor, es decir, va a quedar un pequeño espacio con tal de que vamos a tener que añadir mercurio. Mucho ojo que podría ocurrir lo inverso, es decir, que esto reduzca y que esto reduzca su volumen pero menos, es decir, que ocurra un derramamiento de mercurio. Pero eso lo vamos a determinar a medida que vamos desarrollando este ejercicio. Por lo que vamos a tener que calcular el volumen final de este balde de zinc y el volumen final de este mercurio. También nos están dando de dato que a una temperatura igual a 50 grados Celsius, la densidad del mercurio es igual a 13.477 gramos sobre centímetro cúbico. Eso quiere decir de que básicamente 13.477 gramos van a estar contenidos en un centímetro cúbico. Si es que eso ocurre, al realizar esta división, lógicamente que nos va a dar una densidad equivalente a esto. Por lo que podemos decir de que 13.477 gramos se encuentran contenidos en un centímetro cúbico. Sabemos que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros y que un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Sí, ustedes pueden deducir esto de esta parte. Bueno, en fin, esto lo pueden calcular ustedes. Y de esto vamos a transformar estos 10 litros a centímetros cúbicos. Es decir, estos 10 litros, viendo esta transformación, serían equivalentes a 10.000 centímetros cúbicos. Y estos 10 litros, de la misma forma, al utilizar esta igualdad, podemos ver de que sería equivalente a 10.000 centímetros cúbicos. Tenemos la ecuación de dilatación lineal, donde tenemos la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por todo este factor. Tenemos la ecuación de dilatación superficial, donde tenemos que el área final es igual al área inicial multiplicado por todo este factor. Y tenemos la ecuación de dilatación volumétrica, donde tenemos que el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por todo este factor. Y acá tenemos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal y 3 veces el coeficiente de dilatación lineal puede ser reemplazado por el coeficiente de dilatación cúbica o también llamado coeficiente de dilatación volumétrica, que en este caso se representa con la letra beta.
Para este ejercicio vamos a tener que utilizar esta ecuación de dilatación volumétrica. Por lo que primero nos centramos en calcular el volumen final de este balde de zinc debido al cambio de la temperatura. Y de acuerdo a esta ecuación, el volumen final es igual al volumen inicial, que en este caso sería el volumen inicial de este balde de zinc, multiplicado por 1 más, veamos, acá qué es lo que nos están dando con respecto al balde de zinc. Nos dicen que el coeficiente de dilatación lineal es igual a este valor. Es decir, no nos están dando el coeficiente de dilatación cúbica o también llamado coeficiente de dilatación volumétrica, sino nos están dando de dato el coeficiente de dilatación lineal del zinc. Por lo que utilizaríamos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por delta de temperatura. Copiando nuevamente toda esta ecuación, al delta de temperatura lo representaríamos como temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo que el volumen final de este balde de zinc sería igual al volumen inicial, que en este caso hemos determinado que es igual a 10.000 centímetros cúbicos, multiplicado por la unidad más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del balde de zinc, que en este caso nos lo están dando de dato de problema, y que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Copiamos nuevamente toda esta ecuación y nos centramos en esta multiplicación. 3 por 29 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1, y eso es igual a 87 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1. 0 menos 100 sería igual a menos 100 grados Celsius. Copiamos nuevamente toda esta ecuación y nos centramos en esta multiplicación. Acá tendríamos más por menos es menos, y eso es lo que escribimos acá. Y tenemos todo este número multiplicado por 100 grados Celsius, y eso es igual a 0.0087. Mucho ojo que este grado Celsius es como si fuese grado Celsius elevado a la unidad. Y al ser multiplicado por grado Celsius elevado a la menos 1, básicamente sería grado Celsius elevado a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a la unidad, por eso es que desaparece grado Celsius de esta multiplicación. Nuevamente nos centramos ahora en esta resta. 1 menos este número es igual a 0.9913. Y al realizar esta multiplicación nos sale que el volumen final de zinc sería igual a 9.913 centímetros cúbicos. Y eso es lo que colocamos acá. Borramos la pizarra y ahora nos centramos en calcular el volumen final de mercurio, debido a que la temperatura ha disminuido. Entonces tenemos el volumen final de mercurio. Aplicando esta ecuación sería igual al volumen inicial, es decir, el volumen inicial de mercurio, que multiplica a 1 más, veamos, ¿qué es lo que nos dan con respecto al mercurio? Nos están dando el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio. Es decir, en este caso no nos dan el coeficiente de dilatación lineal, nos están dando el coeficiente de dilatación volumétrica, también llamado coeficiente de dilatación cúbica. Y eso es lo que escribimos acá, multiplicado por delta de temperatura. Copiamos nuevamente toda esta ecuación y en vez de delta de T copiamos temperatura final menos temperatura inicial. Por lo que el volumen final del mercurio sería igual al volumen inicial del mercurio, que ya habíamos determinado que es igual a 10.000 centímetros cúbicos, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio, que nos lo están dando de dato en este ejercicio, y que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Volvemos a copiar toda esta ecuación y escribiríamos 0 menos 100 es igual a menos 100 grados Celsius. Copiando nuevamente toda esta ecuación nos centramos en esta multiplicación. Más por menos es menos, y todo este número multiplicado por 100 grados Celsius sería igual a 0.0182. Al realizar esta resta nos quedaría 0.9818. Por lo que finalmente el volumen final del mercurio sería igual a esta multiplicación, que nos da como resultado 9.818 centímetros cúbicos. Y eso es lo que copiamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra y recordemos que lo que nos están pidiendo es calcular la masa de mercurio a 0 grados Celsius que hay que añadir para que el balde quede completamente lleno. Veamos. Acá tenemos la capacidad del balde, que es igual a 9.913 centímetros cúbicos, y acá tenemos el volumen final de mercurio, que sería igual a todo este número. Y podemos ver que el balde tiene un mayor volumen de capacidad que el mercurio, por lo que podemos decir de que eventualmente el mercurio no se derrama
pero sí el balde estaría lleno de este mercurio, pero necesitaríamos aplicar un adicional de mercurio para llenar completamente este balde. Vamos a ver qué volumen tendríamos que llenar. Entonces el volumen por llenar sería igual al volumen final del balde de zinc menos el volumen final de mercurio. Y eso sería igual, acá reemplazamos este valor numérico, menos este otro valor numérico. Y al realizar esta resta nos sale que el volumen por llenar de mercurio sería equivalente a 95 centímetros cúbicos. Veamos nuevamente, acá nos dice calcular la masa de mercurio. No nos están pidiendo el volumen de mercurio, nos están pidiendo calcular la masa de mercurio a 0 grados Celsius que hay que añadir para que el balde quede completamente lleno. Es decir, vamos a agregarle mercurio, pero antes de agregar debemos de asegurarnos de que ese mercurio se encuentre a 0 grados Celsius. Acá podemos ver de que nos están dando la densidad del mercurio a 50 grados Celsius. Es decir, tenemos la cantidad de masa que se encuentra para este volumen y nosotros necesitaríamos esta correlación, pero para una temperatura final de 0 grados Celsius. Por lo que la temperatura final a 0 grados Celsius podemos decir de que para esta misma masa no sabemos qué volumen estaría ocupando. Esto es lo primero que tenemos que calcular antes de poder calcular lo que nos están pidiendo. Entonces aplicamos nuevamente esta ecuación, donde el volumen final de mercurio es igual al volumen inicial del mercurio, y eso que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación cúbica multiplicado por delta de temperatura. En vez de delta de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial, y como podemos ver estamos haciendo este análisis. Acá tendríamos X, vendría a ser el volumen final de mercurio, y eso sería igual al volumen inicial del mercurio, que en este caso sería igual a 1 centímetro cúbico. Y eso que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio, que nos lo están dando de dato en este ejercicio, y que multiplica la temperatura final, que es 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es 50 grados Celsius. Al realizar esta resta nos quedaría menos 50 grados Celsius. Al realizar esta multiplicación sería menos por más es menos, y toda esta expresión por 50 grados Celsius sería igual a 0.0091. Y al realizar esta resta nos quedaría 0.9909. Finalmente X sería igual a 0.9909 centímetros cúbicos. Es decir, una vez que la temperatura se ha enfriado, para esta densidad podemos ver que 13.477 gramos estarían contenidos en 0.9909 centímetros cúbicos. Eso es lo que podemos deducir de acuerdo a la información que nos están dando. Por lo que ahora sí podemos calcular lo que nos están pidiendo. Entonces podemos decir lo siguiente, que en 0.9909 centímetros cúbicos se encuentran contenidos 13.477 gramos. Y en 95 centímetros cúbicos deseamos saber qué masa estaría contenida, es decir, el valor de Y. Por lo que acá tendríamos una regla de 3 simple y tendríamos este Y pasa al otro lado a multiplicar, nos quedaría Y a la izquierda y eso sería igual a este número, y este 95 pasa al otro lado a multiplicar y todo este número que estaría multiplicando a Y pasa al otro lado a dividir. Finalmente Y sería igual a 1292.07 gramos. Es decir, debido al enfriamiento de este balde que se encuentra lleno de mercurio a 100 grados Celsius, origina de que haya un espacio vacío, y ese espacio vacío lo vamos a rellenar para que esté nuevamente lleno, y se rellenaría con 95 centímetros cúbicos adicionales de mercurio, y esos 95 centímetros cúbicos adicionales de mercurio a la temperatura de 0 grados Celsius sería equivalente a 1292.07 gramos. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Que Dios los bendiga.